El diagnóstico etiológico la etiología de las anomalías congénitas es diversa. Aproximadamente un 50% no puede asignarse a una causa específica. Vamos a poner de ejemplo las cardiopatías congénitas, que son las anomalías estructurales del corazón y o de los grandes vasos presentes al momento del nacimiento. Es el defecto congénito más frecuente, representando un 40% de todas las anomalías congénitas, y está presente en el 1% de los nacidos vivos. Abarca un amplio espectro de malformaciones, desde defectos leves del septo hasta alteraciones más graves como la tetralogía de Fallot o la transposición de los grandes vasos. Resultan de la alteración del proceso de desarrollo cardíaco, que es un proceso complejo de interacciones que involucran factores genéticos y ambientales, y es por esto que la mayoría de las veces las cardiopatías congénitas tienen una etiología multifactorial, que quiere decir que hay muchos genes de susceptibilidad interactuando entre sí y junto con el ambiente para el desarrollo de la cardiopatía. Pero en el 35% de los casos hay una causa genética de peso identificable, una causa genética mayor, que es causa suficiente y necesaria para manifestar la enfermedad. Bien, entonces, factores no genéticos como causa de cardiopatía congénita están factores maternos como la diabetes, el lupus, entre otros, teratógenos como el alcohol y algunos fármacos, e infecciones como la rubiola. Bien. Y dentro de las causas genéticas tenemos las alteraciones cromosómicas, que son de las más frecuentes, los síndromes de microdeleción y microduplicación, que como ustedes saben son alteraciones a nivel de la estructura de los cromosomas que no son visibles en el microscopio, o sea que no se diagnostican con el cariotipo, se diagnostican con otras técnicas. Bien, y tenemos también como causa genética enfermedades monogénicas. Bien, va a ser importante distinguir cada una de estas tres causas para poder establecer un pronóstico, un riesgo de recurrencia específico para cada cardiopatía. ¿Cómo vamos a sospechar? ¿Cuándo vamos a sospechar una causa genética? Bueno, nos vamos a ayudar con la historia familiar, aunque la gran mayoría de las cardiopatías de las personas con cardiopatías congénitas no presentan antecedentes familiares de cardiopatía, va a ser importante indagar sobre ese tema. El tipo de cardiopatía, hay algunos tipos de cardiopatía que se asocian más con síndromes genéticos o que son característicos de algún síndrome genético, y hay otros que se presentan más frecuentemente de manera aislada y no asociados a síndromes genéticos. Y además va a ser importante la evaluación de las anomalías extracardíacas. Si bien la mayoría de las cardiopatías congénitas son aisladas, el 30% asocian anomalías extracardíacas, lo cual va a determinar mayor morbilidad y mortalidad, y también nos puede poner en la pista de que estamos frente a un síndrome genético. Las enfermedades genéticas más frecuentemente asociadas a cardiopatías congénitas son las que vemos ahí, que hay tanto alteraciones cromosómicas como síndromes de microdeleción y microduplicación y enfermedades monogénicas. Bien, las alteraciones cromosómicas hay muchas que dan cardiopatías, de hecho la mayoría afectan el desarrollo cardíaco. Ahí vemos la trisomía 18, trisomía 13, trisomía 21, síndrome de Turner. Bien, y no vamos a distinguir a cada una de ellas por el tipo de afectación del corazón, porque se superponen, dan afectaciones similares. La cardiopatía congénita en el síndrome de Down está presente en el 50% de los casos, es un determinante fundamental de la morbilidad y mortalidad, y el defecto más frecuente es el defecto del canal AB, pero puede haber otros. En la imagen de la derecha vemos un cariotipo, que lo que se observa es la trisomía 21, una trisomía del cromosoma 21. Los síndromes de microdeleción y microduplicación más frecuentemente es asociado a
cardiopatías congénitas, son síndromes de microdeleción, perdón, son el síndrome de Williams y el síndrome de George o la deleción 22q11. ¿Tá? En el síndrome de George lo que pasa es que hay una deleción, o sea, falta una partecita del brazo largo del cromosoma 22, como vemos ahí en la figura. ¿Tá? Es el síndrome de microdeleción más frecuente, 1 en 4.000 recién nacidos. Tiene un fenotipo altamente variable, pero en general la cardiopatía, la mayoría de los niños presentan cardiopatía congénita, sobre todo defectos del tracto de salida del corazón, ¿sí? Y a su vez asocian retraso del desarrollo, pueden presentar alteraciones en el calcio por un mal desarrollo de la paratiroides, o alteraciones a nivel de la inmunidad también por defectos en el desarrollo del timo. El diagnóstico genético también presentan alteraciones a nivel del paladar con dificultad para alimentarse. El diagnóstico genético es fundamental para identificar asociaciones que requieren tratamiento específico como la hipocalcemia y la inmunodeficiencia. Acá tenemos la región del cromosoma 22 que falta en este síndrome y vemos que hay muchos genes que se ubican en esta región, pero a destacar es el TBX1, que es un factor de transcripción que participa en el desarrollo de muchos órganos de los que están afectados y que podría explicar gran parte de la patología de este síndrome. El diagnóstico se hace con técnicas diagnósticas diferentes al cariotipo porque la alteración es más pequeña que la que se puede ver con la resolución del cariotipo. Acá se muestra un FISH y una hibridación genómica comparativa. Después, como otra causa, vimos causas, alteraciones cromosómicas que causan cardiopatías congénitas, síndrome de microdeleción y microduplicación, y ahora esta tabla muestra enfermedades monogénicas, o sea, causadas por alteración en un único gen que causan cardiopatías congénitas. ¿Ah? Ahí están las más frecuentes. Vamos a hablar del síndrome de Holt-Oram, a ponerlo de ejemplo, que es un síndrome que está causado por mutaciones a nivel del gen TBX5, ¿tá? Que participa en el desarrollo de los miembros superiores y en el desarrollo de las cámaras cardíacas. ¿Tá? Por lo tanto, se presenta con cardiopatía congénita y malformación de los miembros superiores. ¿Tá? Vamos a ver, sobre todo va a ser importante los antecedentes familiares porque es una enfermedad autosómica dominante, por lo tanto el riesgo de transmitir a la descendencia de un paciente afectado es de 50% y por lo general presentan familiares afectados también. Bien, dijimos que la mayoría de las cardiopatías congénitas, sobre todo las de presentación aislada, son multifactoriales, es decir, que hay una interacción entre genes, varios genes determinando el desarrollo de la enfermedad junto con factores ambientales. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con los riesgos de recurrencia en las cardiopatías congénitas debido a enfermedades a causa multifactorial? Similar a lo que se muestra esta tabla, que esta tabla lo muestra para otros defectos, otras anomalías congénitas como el paladar hendido y los defectos del tubo neural, que también son de causa multifactorial por lo general. Bien, entonces lo que pasa es que si una pareja tiene un hijo afectado con una cardiopatía congénita multifactorial o con paladar hendido o espina bífida, el riesgo de que vuelva a tener un hijo con la afectación es bajo porque es similar al de la población general, ¿tá? Pero este riesgo, lo característico de la herencia de las enfermedades multifactoriales es que este riesgo va aumentando a medida que aumenta el número de familiares de primer grado con la enfermedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí asumimos que si bien sigue siendo una enfermedad multifactorial, la carga genética en esa familia es alta, por lo tanto el riesgo de transmitirla va aumentando. ¿Sí?
no llega nunca a riesgos tan altos como los de las enfermedades monogénicas, pero es característico de la enfermedad multifactorial que a medida que aumentan los familiares afectados aumenta el riesgo, pero en general son riesgos bajos de recurrencia. Bien, también pasa con las enfermedades multifactoriales que hay algunas que tienen diferentes umbrales en los dos sexos. Por ejemplo, la estenosis pilórica, la proporción de hombres con estenosis pilórica es mayor a la de las mujeres, 5:1. Está al revés para la luxación congénita de cadera, que es más frecuente en mujeres que en varones. Quiere decir que necesitan una menor carga genética, una menor susceptibilidad los varones para desarrollar estenosis pilórica que las mujeres, y al revés con la luxación congénita de cadera. Por lo tanto, los hijos de varones con estenosis pilórica tienen menos riesgo de tener una estenosis pilórica que hijas de varones, que hijos de mujeres con estenosis pilórica, ¿sí? Porque esa mujer, para haber desarrollado la estenosis pilórica, tiene una mayor carga genética y por lo tanto un mayor riesgo de transmitírselo. Si es un hijo varón va a tener más riesgo que si es una hija mujer. Esas son características de la herencia multifactorial. Entonces, una vez que hicimos un diagnóstico etiológico, podemos establecer un riesgo de recurrencia. Si es un síndrome de Holt-Oram y alguno de los dos individuos está afectado, una enfermedad autosómica dominante, sabemos que el riesgo de recurrencia es un 50%. Si pensamos en una patología recesiva, riesgo de recurrencia 25%. Pensamos en una neuploidía como el síndrome de Down, el riesgo de recurrencia es bastante bajo, similar al de la población general. Una patología multifactorial como las que vimos, el paladar hendido, la estenosis del píloro, los defectos del tubo neural o las cardiopatías congénitas de causa multifactorial, también el riesgo de recurrencia es similar al de la población general con las salvedades que hicimos. Bien, entonces como causas no genéticas de malformaciones congénitas tenemos a los teratógenos, que son agentes que pueden inducir o aumentar la incidencia de las malformaciones congénitas cuando se administran o actúan durante la organogénesis. Bien, entonces tenemos un periodo reducido en el cual el agente actúa y puede provocar las malformaciones mayores. También depende del tejido sobre el cual esté actuando esa ventana en la cual va a provocar alteraciones del desarrollo. Por ejemplo, la diabetes materna mal controlada, o sea, una mujer que tiene diabetes previa a embarazarse y que está mal controlada, o sea, que tiene hiperglicemia, se asocia a anomalías congénitas en el 5 a 10% de los casos. Diferente a si la diabetes es una diabetes gestacional, una mujer que no tenía la diabetes y que se embaraza y desarrolla diabetes característicamente en el segundo o tercer trimestre de embarazo. Ahí el riesgo de malformaciones congénitas es mucho más bajo que en las mujeres con diabetes previa mal controlada. ¿Por qué? Porque la exposición a la hiperglicemia se da ya avanzado el embarazo, ya pasada la organogénesis, y por lo tanto disminuye el riesgo de malformaciones. Bien, entonces como forma de prevención de las malformaciones congénitas podemos realizar, por ejemplo, prevención primaria, actuando sobre factores de riesgo, por ejemplo la fortificación con sal iodada para evitar el hipotiroidismo congénito, fortificación de harinas con ácido fólico, que disminuye el riesgo de los defectos del tubo neural, tratamiento de patología materna, por ejemplo planificar el embarazo de una embarazada con diabetes
para que llegue con un buen control a embarazarse y así disminuir el riesgo de las malformaciones. Sin embargo, hay algunos factores de riesgo que no son modificables, por ejemplo, la edad de la madre, que sabemos que después de los 35 años, debido a las características de la meiosis en la mujer, de la formación de los ovocitos, aumenta el riesgo de producir gametos con aneuploidías y por lo tanto cigotos con aneuploidía y por lo tanto fetos con alteraciones morfológicas. Bien, entonces tenemos técnicas para hacer un diagnóstico prenatal de algunas de las alteraciones estructurales, sobre todo mediante la ecografía de la primera semana, del primer trimestre, donde se mide la TN, que es una medida indirecta del riesgo de aneuploidías, o sea, a mayor TN hay mayor riesgo de presentar una alteración cromosómica, que junto con el screening bioquímico del primer trimestre, que es un estudio que se hace en sangre de hormonas de la madre, establecen un riesgo de que ese feto tenga alguna alteración cromosómica. Bien, también tenemos la ecografía estructural de las 20 semanas, que ahí se pueden visualizar alteraciones morfológicas. ¿Bien? Si alguno de estos métodos de screening da alterado, está indicado hacer una punción en búsqueda de tejido fetal para analizarlo. ¿Tá? Por ejemplo, dependiendo del periodo del embarazo, puede hacerse una biopsia de vellosidad corial o una biopsia de líquido amniótico. Bien, si nos dio el screening de aneuploidías alterado, lo que vamos a hacer en ese líquido amniótico es un cariotipo, bien, para hacer diagnóstico de aneuploidías. Por otra parte, dependiendo de lo que nosotros veamos en la ecografía, si nos orientamos a algún síndrome específico, podemos estudiarlo específicamente en el tejido fetal. O sea, se pueden hacer varios estudios en el tejido obtenido por amniocentesis o biopsia de vellosidad corial, dependiendo de a qué enfermedad estemos orientados. Bien. Otra cuestión es si nosotros ya tenemos un diagnóstico molecular en la familia, ya sabemos, por ejemplo, tenemos el diagnóstico del síndrome de Holt-Oram, tenemos la mutación del gen TBX5 identificada, lo que se puede hacer es un diagnóstico genético preimplantacional que lo que implica es una técnica de alta complejidad como es la fertilización in vitro. Se hace una fecundación in vitro y en los primeros días del desarrollo embrionario se biopsia el embrión, se extraen blastocitos y se analizan esas células. Se busca la mutación del TBX5. Los embriones que no tienen la mutación se seleccionan y se implantan, y los que tienen la mutación no se implantan. Esto es para prevenir la transmisión de la enfermedad en la familia. Bien, entonces, como repaso, es muy importante hacer el diagnóstico clínico y etiológico, porque tiene implicancias pronósticas y en el tratamiento, en el asesoramiento genético, y también es importante para tener un diagnóstico etiológico para poder realizar correctamente un diagnóstico prenatal y un diagnóstico preimplantacional. Bueno, muchas gracias.